Esta noticia la recibí a través de internet. La organización me comunicó, pero luego hablé también con Javier, que me visitó y me expresó que yo había sido seleccionado para ser el poeta homenajeado el próximo año y que eso incluía la publicación de una antología de los poemas que a lo largo de mi vida he escrito. Pues y la antología la confié a la misma institución. Entonces yo considero que sin haber tenido ninguna propaganda, nunca la he tenido, no he hecho marketing, pero yo entiendo que la Organización Paralelo Cero estudia, lee los libros publicados y entonces llegan a esa consideración. El ser homenajeado siempre significa un compromiso, porque mientras uno vive tiene que estar atento a la actividad que uno realiza y tratar de mejorarla cada vez. Es decir, siempre ocurre que es una alternativa, como dicen los toreros. Es algo difícil valorar lo que uno hace. No solo algo, es bastante difícil. Pero en mi caso yo he tenido la lectura de personas muy calificadas que me han dado ánimo, si se quiere, porque lo que aspira un escritor es tener siquiera un lector. Y en mi caso he tenido varios, y a través de eso, pues uno es una especie de aliciente. Dependerá del tipo de crítica que desarrollen sobre el trabajo. Que debo decir que las personas que se han ocupado de esto, han reconocido algunos valores de tipo literario, de tipo estético y aún de tipo social, diría yo, en los textos que he escrito. Yo regresaría a poemas humanos, poemas viejos, a los libros de Antonio Machado, como ciertos, a las traducciones de Rilke, poeta Rilke, quizás a Walt Whitman. Entonces, sí, de América me entusiasma León de Greiff, el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Casi siempre estoy en torno a esos textos, si es que se puede decir que uno vuelve, pero vuelve con cierta distancia, la distancia que le da a uno la vida y la lectura de otros que aparecen, y de los novelistas, sobre todo. La lectura que hago no es solamente de poemarios. Leo antropología, leo historia, y ahí encuentro libros que son dignos de releerse. Por ejemplo, leer El Llano en Llamas o Pedro Páramo de Juan Rulfo, o los libros de García Márquez, indudablemente, y los ensayos del escritor cubano Alejo Carpentier. El levantamiento del país con textos libres aludían a cierta distancia con respecto a la lírica clásica y a la composición del verso.
Estas son líneas poéticas, son segmentos poéticos, no son versos propiamente, y en eso no se diferencia de la mayor parte de la escritura de nuestro tiempo, que ya no se hacen versos. Eso en cuanto a la parte, si se quiere, de estética literaria. Pero la otra libertad es la de haber tenido un sentimiento de euforia con respecto a la identidad. No, pienso que, y eso me ha acompañado siempre antes de ese libro, porque la ciudad de las visiones tiene elementos que están presentes en el levantamiento del país con textos libres. Es como los pintores llaman collage, ¿no? Y que en español es collage. Fragmentos, trozos, pedazos de la vida social, individual, que se amalgaman en ese todo que es la poesía lírica. Entonces, en ese sentido, libertad, a un riesgo de disgustar, siempre pensé que lo que había hecho no iba a tener una respuesta favorable si es que el lector era un clásico. Y los lectores que premiaron ese libro eran de otras nacionalidades, que se deben haber encontrado con términos y palabras que se usan solo en Ecuador y ciertas costumbres que se usan en Ecuador, en este sector de los Andes. Pero también el sentido de libertad no es que uno pueda hacer o decir lo que uno quiere. Se trata de una libertad siempre en honor del otro, de los demás. Como dicen los políticos por ahí, que no quiero repetir lo que ellos dicen, que la libertad de uno termina frente a la libertad del otro. Probablemente, pero uno es libre, y ha sido mi idea, mientras no cause daño al otro. ¿La escritura es un bien o un daño? ¿Nunca puede ser un daño o hay la posibilidad? Nunca puede ser un daño. Depende cómo tome uno. Y uno toma los poemas de Baudelaire. El que él haga un poema a Satán no quiere decir que yo lo voy a hacer. Sería una ingenuidad pensar que voy a repetir lo que Baudelaire ha vivido o ha dicho. El que lee la literatura sabe que está con ficciones, trabajando con ficciones. Otra cosa es vivir, y la literatura en cada autor es lo que ha vivido. Entonces, mal puedo yo decir que voy a imitar la vida de un poeta, porque tampoco los textos son verdaderamente el poeta, son trabajos de la lengua, y yo no pienso que hay esa literatura dañina. Sencillamente hay una literatura que uno acepta y otra que no acepta. Ese es el único punto de partida. Ahora, como ha dicho alguien, si uno tiene un sentido muy negro de la existencia y de la vida, no debe tener hijos. Si uno los tiene, quiere decir que tiene la esperanza de que el ser humano puede progresar, puede ser diferente, puede ser o tener esperanza, puede aprovechar ciertos momentos de felicidad sexual, gastronómica, de toda índole, ¿no es cierto? Yo no me planifiqué nunca la idea de que voy a ganar premios. Siempre pensé que lo que yo debía hacer es escribir, y lo hago hasta ahora. Y
lo haré hasta cuando tenga vida.